Muchas gracias a todos por su participación en este webinar, que como lo decía Raúl, seguimos dando continuidad al tema de radiaciones no ionizantes, un tema que en los últimos años pues, ha ido generando cada vez más interés, en parte por el crecimiento de la necesidad de dispositivos inalámbricos y las necesidades de conexión que esto representa, sobre todo ahora, en especial con la implementación de tecnología 5G, porque eso cada vez crea una tendencia de una mayor densidad de estaciones por persona, pero que también en cierta medida ha aumentado la preocupación de la población en torno al tema de los niveles de exposición de campos electromagnéticos generados por estaciones de telecomunicaciones. Como sabemos, este no es un tema nuevo, o sea, el tema de radiaciones no ionizantes se ha venido estudiando desde hace años a través de la ICNIRP, de la OMS, han salido ya recomendaciones de la Organización Internacional de las Telecomunicaciones al respecto de niveles recomendados de exposición para las diferentes bandas de frecuencia y en diferentes países se han adoptado normativas con el fin de que los operadores cumplan con estos niveles recomendados. Pero sigue siendo un problema la parte de la socialización de esta información. O sea, existe ya toda una normativa, todo un tema que cualquier persona, digamos, podría consultar, pero a veces esta información resulta ser muy técnica y no es tan fácil de entender todo el tiempo. Entonces, hoy vamos a ver un tema bien interesante, que son los mapas de calor de radiaciones no ionizantes, o de RNI, obtenidos mediante mediciones en banda ancha realizadas con un método de drive test, un recorrido con vehículo. Este es un tema interesante desde un punto de vista técnico, que claramente lo vamos a analizar. Vamos a mirar cuáles son los criterios técnicos para realizar este procedimiento y obtener estos resultados de un mapa de calor, pero también por el aporte que esta información va a tener finalmente a la socialización eh, de la información a las personas. ¿Listo? Entonces, bueno, sin más preámbulos, estos son los temas que vamos a tratar hoy durante el webinar. Primero, vamos a hablar sobre la problemática que genera la desconfianza en la información en la población respecto a los temas de exposición a campos electromagnéticos generados por estaciones de telecomunicaciones. Y luego definiremos qué es un mapa de calor y qué beneficios tienen que pueden contribuir a mitigar parte de esta problemática. Seguidamente, vamos a entrar en el detalle del procedimiento para generar estos mapas, que podemos separar más o menos en tres partes. Primero, lo que es la medición, obtener el insumo para realizar estos mapas, que va a ser la medición que vamos a enfocarnos principalmente en la metodología de drive test. Luego, lo que es el procesamiento de estos datos, o sea, tomar este insumo y ya, que son, bueno, vamos a ver que son los punticos de medición, y con este insumo vamos a hacer un procesamiento de datos para generar como tal una superficie que me va a representar el mapa de calor, y finalmente lo que es la visualización de la información. O sea, ya poner esta información de cierta manera disponible y entendible con sus escalas de colores y demás para que se pueda entender muy fácil. Finalmente, vamos a analizar otros escenarios particulares donde los mapas de calor de RDI son útiles, pero eh, el procedimiento es ligeramente diferente. En esencia es casi el mismo, pero de pronto no se aplica el tema de drive test como tal, se aplican otras metodologías de medición, pero son muy útiles también en el tema de la socialización de la información. Listo, entonces, primero quería compartirles un poco estas noticias que de pronto ustedes habrán visto recientemente, eh, como para ilustrar un poco lo que es la problemática actual. Eh, ha- como les decía, el tema de la desinformación, del desconocimiento, ha hecho, digamos, que la comunidad se preocupe a veces exageradamente sobre los temas de campos electromagnéticos. Este es un tema que claramente preocupa a todos, pero que siempre tiene que abordarse desde el punto de vista científico, en el cual yo pueda tener, digamos, una evaluación del tema, un estudio del tema serio y fundamentado.
¿Qué pasa? Pues que en este momento, por el tema de redes sociales, tema del acceso fácil a la información, pues hemos tenido el problema que hay fuentes que tal vez no son muy confiables, muy científicas, que también alimentan, digamos, tras de que ya hay un desconocimiento y una dificultad para entender este tema de campos electromagnéticos, pues alimenta la preocupación de las personas y crea, digamos, un malestar que se manifiesta como lo que vemos aquí en las noticias que le estoy compartiendo, en protestas contra la implementación, por ejemplo, de 5G, incluso llegan a influenciar temas de planeación de los gobiernos locales, como, por ejemplo, cuando se quiere asignar permisos para estaciones nuevas y de pronto los tumban porque se organizó la comunidad y no quiere permitir que se instalen en nuevas torres de telecomunicaciones. O ya yéndonos a un ejemplo un poco más, digamos, como exagerado y casi pintoresco lo que sucedió, no sé si recuerdan, hace 2020, que en el Reino Unido quemaron unas torres que querían instalar de 5G porque había ¿cómo se llama esto? Una teoría de conspiración que decía que con el 5G se estaba transmitiendo el COVID-19. Entonces, bueno, ya aquí incluso llegando a un extremo así de exagerado, pero que fíjense que cala en la gente, porque mira, por ejemplo, la nota que tiene esta noticia. El gobierno británico pasa a la ofensiva contra una teoría conspirativa sin base científica que ya ha provocado sabotajes en Irlanda, Países Bajos y Chipre. O sea que a pesar de lo absurdo que puede sonar esto, igual el miedo cala en la gente y provoca, digamos, estas reacciones. Entonces, resumiendo un poco la problemática, pues las noticias anteriores les reflejan, digamos, la consecuencia que puede tener este desconocimiento de las personas combinado con lo que les mencionaba con fuentes de información poco confiables sobre temas de exposición a campos electromagnéticos generados por estaciones de telecomunicaciones. Que bueno, desencadenan situaciones como extremas como las que vimos de la quema de estaciones, pero ya yéndonos a escenarios menos exagerados, digamos, pueden crear lo que se llaman barreras al despliegue de infraestructura y frenar permisos, por ejemplo, que otorgan los gobiernos locales. Esto a la larga es algo paradójico porque en muchos países, en especial en los países en vías de desarrollo, ya se tienen planteados objetivos, perdón, valga la redundancia, de desarrollo que van de la mano con una mejor conectividad de las personas y una mejor cobertura. Entonces, todos estos temas impactan en el desarrollo de estos objetivos también a la larga. Entonces, es paradójico, les decía, porque por un lado las personas quieren, digamos, estar más conectadas y se quejan de que tal vez no tengo buena cobertura o mi señal no es tan buena, la calidad no es tan buena, por poner el ejemplo, digamos, enfocado más a las telecomunicaciones móviles, pero a la vez entonces no quieren que haya más estaciones y mayor conectividad. Es curioso también por el tema del desconocimiento que en otros, incluso otros webinars han explicado, que curiosamente, pues entre más densidad de estaciones, pues la potencia que van a utilizar en estaciones transmisoras pues va a ser menor porque al haber más densidad hay más cercanía y no necesita tanta potencia para conectarse con su dispositivo. Pero bueno, son el tipo de cosas que la gente, digamos, le es difícil entender. Entonces, ¿cómo vienen a ayudar los mapas de calor a este problema? Bueno, primero, ¿qué es un mapa de calor? Pues en general es una herramienta que me permite visualizar de una manera fácil y sencilla información de nivel, de diferencias de nivel, la variable que quiera, asociada a una ubicación o una georreferenciación. Por ejemplo, los ejemplos más claros que tenemos es los reportes del clima, como cuando dan el pronóstico del tiempo que ustedes ven en las noticias y presentan un mapa de la temperatura, qué sé yo, en México o en América. Entonces ahí podemos ver el mapa, donde yo sé que si yo veo un colorcito rojo, digo, uy, ahí está literalmente caliente el tema. Y si ya es de un color más tirando amarillo, verde, pues ahí la temperatura ya está un poco más baja. Entonces, de ahí incluso donde viene el nombre mapas de calor. Eh, o por ejemplo, con temas de densidad de población, donde yo con esta ayuda visual fácilmente identifico zonas de mayor o menor concentración de personas.
¿Qué pasa? Digamos que en el tema de campos electromagnéticos, esta es una variable que no es tan tangible, no es como decir la temperatura, la cantidad de personas, que para la población en general es algo muy tangible, pero los campos electromagnéticos definitivamente no lo es. Y existe mucha información al respecto, digamos, existen reportes de medición, tenemos sistemas de monitoreo continuo que funcionan muy bien, que nos pueden dar reportes de cómo está el estado, digamos, de los niveles de exposición de campos, pero a la larga pues son tablas de información, son valores en comunidades comparados contra un límite de exposición y demás. O sea, al final de cuentas, esto es información que a las personas tal vez les resulta más difícil de entender. Entonces, en un mapa, si a diferencia de esto tenemos un mapa de calor que represente las radiaciones no ionizantes, esto me va a presentar la información en una manera que cualquiera lo puede entender mejor. Simplemente vemos, por ejemplo, como decía antes, un color rojo y automáticamente sabemos que es que ahí las emisiones están altas. Si vemos un color azul, podemos estar tranquilos que ahí las emisiones están bien bajitas. Entonces, eh, esta herramienta puede ser usada como una herramienta de consulta a las personas, para que las personas puedan consultarla y contribuir un poco a mitigar esa desconfianza y esa desinformación que existe. Pero fíjense que no solamente sirve al público en general, también puede ser útil, por ejemplo, para los reguladores, por ejemplo, para controlar el cumplimiento de los operadores a los límites o a los niveles de campos electromagnéticos. O viceversa, también un operador los puede utilizar para demostrar el cumplimiento de sus niveles. O también podría ser utilizado, por ejemplo, para gobiernos locales en la toma de decisiones cuando tienen que asignar sitios nuevos. Qué sé yo, si yo tengo mi mapa de calor y yo miro que tal vez en tal zona, sin decir que esté, digamos, en color rojo, que esté de, digamos, los niveles peligrosos, pero puedo diferenciar, digamos, zonas que tal vez tengan un nivel más alto de emisión que posiblemente corresponda a una mayor densidad de estaciones y por lo tanto poder decidir, digamos, a la hora de otorgar permisos, pues otorgar permisos en otros lados que tal vez estén más con un nivel más bajo, como principio de precaución. ¿Cómo se ve un mapa de calor? Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo es un mapa de calor. Pues ahí tenemos la superficie, aquí está representado, digamos, tanto en código de colores, en una escala de colores, como también con una altura. Entonces, entre más alto el nivel, pues el color tiende a ser más fuerte y también representa ahí la altura, pues esto da como una sensación de que es un mapa en 3D. Listo. Ahora vamos a entrar en el detalle de cómo generar los mapas de calor de campos electromagnéticos, que como mencionamos antes lo podemos separar en tres pasos principales. Lo que es la medición, luego el procesamiento de datos y la visualización o presentación de resultados. Entonces vamos a entrar primero con lo que es la medición, qué metodologías y qué criterios utilizamos. Resulta que existe ya una recomendación de la Organización Internacional de las Telecomunicaciones que específicamente trata la generación de mapas de calor de campos electromagnéticos, que es la K113. Y fue creada con el propósito de usarlo precisamente como herramienta de socialización para las personas. O sea, imagínense, esta recomendación fue del 2015 y, digamos, surge precisamente de esa necesidad de reducir los problemas de barreras al despliegue, facilitando una herramienta que permita presentar la información fácil de entender. Principalmente se enfoca esta recomendación en criterios para realizar una medición de manera correcta que pueda tener un resultado, digamos, coherente y que sea representativo del estado de las radiaciones no ionizantes en algún área específica. En la recomendación menciona tres tipos de metodología de medición. Tenemos la de dry test, que es la que nos ocupa en este webinar, que básicamente es una medición continua
haciendo recorridos en un vehículo donde yo tengo el equipo de medición montado en el vehículo y voy haciendo recorridos sobre, y estábamos pensada para hacerlo sobre áreas grandes o ciudades, simplemente aprovechando pues, que yo pueda hacer un mayor desplazamiento con el vehículo. También se podría generar este mapa a través de cálculos teóricos, y ya es un enfoque completamente distinto, que, bueno, como para explicar un poco cómo se realizaría, bueno, si por ejemplo en el área de interés yo tengo conocimiento de, como de las estaciones de telecomunicaciones que están alrededor de esta área, que afectan esta área, y sus características técnicas. Entonces, por ejemplo, yo podría realizar una simulación de propagación, un cálculo de propagación y determinar en algún punto de esa área, en el punto de interés, cuánto es el campo eléctrico que estoy recibiendo por parte de esa estación y simplemente luego aplico una sumatoria para totalizar, digamos, todas las contribuciones de las diferentes estaciones y de los diferentes servicios. Entonces ya puedo tener una idea de cómo sería, digamos, el campo, como si yo lo estuviese midiendo, digamos, como una sonda de banda ancha, por así decirlo. Y finalmente tiene el método de medición en malla, que es similar al drive test, solamente que sin hacerlo en un vehículo. En este método es una medición que llamaría estática, que se hace sobre los vértices de una malla previamente planeada sobre un área de interés que típicamente es un área más pequeña. Listo, entonces, antes de entrar al detalle de los criterios técnicos el drive test, primero que nada hay que definir el límite de exposición que vamos a evaluar. Como hemos visto anteriormente, pues como vamos a analizar las bandas donde operan los servicios de telecomunicaciones y basándonos en los límites definidos por el ICNIR, debemos tomar el más restrictivo, que en este caso nuevamente va a ser 28 voltios sobre metro. Listo. Otra anotación importante, hablando de las recomendaciones de ICNIR, es que nosotros ya hemos visto, digamos que, eh, cuáles son las recomendaciones usuales para medir o evaluar niveles de campos electromagnéticos, que es la medición estática que se debe hacer con trípode, que para obtener una muestra, digamos, estadísticamente válida debemos hacer una medición de al menos 6 minutos y demás. Entonces aquí nos preguntamos, venga, pero si esto es un drive test, y si yo voy en el carro midiendo así como a cierta velocidad, pues yo no estoy haciendo mediciones de 6 minutos. Realmente estoy haciendo unas mediciones en segundos, de hecho. Esto nos haría decir, bueno, entonces, ¿es válido o no esta metodología? Y la respuesta es sí. De acuerdo a la recomendación, se aceptan estos valores como válidos, viéndolos como una aproximación siempre y cuando se procure realizar cada cierto tiempo mediciones de verificación, que más adelante las vamos a ver. ¿Pero qué son? Básicamente es, digamos, estoy haciendo mi recorrido de medición y periódicamente me detengo y realizo una medición de 6 minutos con el procedimiento usual, con el fin de comparar el resultado que estoy teniendo con esta medición con el resultado que estoy obteniendo con el drive test y ver si las magnitudes son similares y están siendo coherentes. Entonces, siendo así, entonces puedo estar tranquilo que mis mediciones son una buena aproximación. Sobre todo cuando en general las mediciones están bastante por debajo del límite de exposición, porque entonces ahí, digamos, pequeñas diferencias no van a ser tan importantes. Por ejemplo, si hablamos de un límite de exposición de 28 voltios sobre metro, y en mi recorrido, yo, qué sé yo, no me paso de 5 voltios sobre metro, entonces, pues ahí no, los resultados que vaya a obtener o la diferencia que pueda haber no va a ser tan significativa porque finalmente en general las mediciones están realmente bajas, muy por debajo del límite. Ya vamos a ver qué pasa si alguna medición pues, me da más alto, pues ahí vamos a ver qué pasa en esos casos. Bueno,
Aquí antes de entrar al detalle de cómo se generan los mapas, vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se realiza. Lo voy a explicar más o menos en términos generales cómo se realiza. Entonces ya hablamos que se debe tener un equipo de medición montado en un vehículo y se debe hacer un recorrido en el área de interés. Generalmente se procura que este recorrido se asemeje como una malla o una cuadrícula para facilitar los temas de procesamiento de datos y de interpolación, que son unos resultados más coherentes. Ya vamos a ver por qué. Normalmente para poder hacer eso, y una recomendación mía es que uno realice una planeación de la ruta con anticipación, como para ver, digamos, el área de interés, cómo son las calles, cómo es la ruta y cómo puedo hacerlo lo más eficiente posible para que sea como una cuadrícula. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo. Y tenemos el carrito que va andando aquí por las calles haciendo su recorrido calle por calle. Eh, no necesariamente debe ser calle por calle, ¿verdad? Si yo quiero abarcar más áreas, puedo definir, digamos, una resolución del recorrido. También va a depender un poco de la forma, de la distribución de las calles. En este caso, pues el ejemplo quedó muy bonito porque este es un barrio pues esto es una zona en la Ciudad de México, donde tenemos casi que las calles son como cuadrícula. En otros casos no va a ser tan fácil realizarlo así, pero pues eso va a ser tarea, digamos, de la persona que vaya a realizar la medición, pues sentarse y mirar cómo generar el recorrido así lo más parecido a una malla y cómo hacerlo de la manera más eficiente. Entonces, listo, una vez que se realiza el recorrido, lo que vamos a obtener es una serie de puntos georreferenciados. Cada punto va a tener almacenado un valor de campo y su coordenada respectiva, y queriendo también pues, la hora en la que se realizó la medición. Pero principalmente las dos variables importantes es el valor del campo y la coordenada. Eh, Esto es esa manera de ejemplo, pero aquí podemos ver que estos puntos están ya con, digamos, con unos colores que representan como su nivel, donde los rojos son puntos que están como cerca del límite y los azules son los que están muy por debajo del límite. Entonces, para fines ilustrativos, una vez que yo tengo, digamos, mis puntos, voy a aplicar algoritmos de interpolación para pasar de esos puntos a una superficie y generar un mapa de calor que se va a ver más o menos como este. Fíjense que aquí existe una correspondencia de los valores de los valores originales que tomé discretamente con los puntos con el resultado final del mapa, donde va a mostrar efectivamente que hay un área más rojita ahí en el centro, que es donde yo tomé los puntos más rojitos, donde posiblemente haya más concentración de campos, y otras áreas donde ya va bajando el. Ahora, vamos a entrar ya un poco al detalle de los criterios técnicos para realizar un recorrido tipo dry test. Entonces, primero que nada, se debe contar con equipos de medición apropiados. Entonces, ya hablamos del equipo de medición, que debe ser un equipo de medición que va montado en el vehículo, que debe contar con una sonda isótropa, que además de estar calibrado por un laboratorio certificado, tiene que abarcar las bandas de servicios de interés. O sea, es una sonda de banda ancha, pero no perdamos de vista que pues sondas de banda ancha pueden haber de diferentes rangos. Hay algunas que, por ejemplo, llegan hasta 1 GHz. Esa no nos sirve porque pues, está dejando por fuera algunos servicios de interés como AWS, banda de 2.5 GHz, etc. Entonces, la recomendación es que al menos llegue hasta 3 gigas la banda. O incluso, sí, hasta 3 GHz para por lo menos abarcar los diferentes servicios que dan cubrimiento, digamos, eh, a las personas, digamos, en todo su rango de frecuencias. Ahora, importante es que las mediciones, como deben ir georreferenciadas, pues no todos los equipos de medición cuentan con GPS integrados. Entonces, debe también se debe contar con un GPS. En caso de que no tenga el GPS integrado, pues no es problema. Se puede contar con un elemento como el que aparece aquí en pantalla, que es un GPS externo, que me va a ir tomando los valores de coordenadas. Y además un dispositivo que me permita capturar y almacenar los datos, típicamente un computador portátil. Fíjense que además también puedo contar con herramientas, digamos, hay soluciones que ya cuentan con incluso el software que me permite la captura y organizar los datos, ir viendo los recorridos, exportarlos en formatos que sean ya más fáciles para procesar, etcétera,
como por ejemplo el que ofrece Wave Control, que se llama MAPEM. Ya tiene pues tiene, como ven, es el sistema que aparece aquí en pantalla, que tiene su unidad, que es fácilmente de fácil montaje en un vehículo, que tiene su protección también la carcasa tiene su buena protección también para proteger el equipo, y cuenta con un software que le ayuda a uno a darle seguimiento a los recorridos y a exportar los datos. También sería recomendable contar con un equipo para realizar mediciones estáticas cuando se requieran. Recuerden que hemos hablado de que cada cierto tiempo sería bueno, y bueno, y para otras situaciones que vamos a ver más adelante, que sería bueno tener o contar con un equipo que, que mida, digamos, para hacer la medición tradicional con trípode y demás, porque podría hacerse si es posible, podría hacerse con el vehículo, deteniendo el vehículo y realizar la medición de 6 minutos, pero dependiendo de cómo vaya a variar, digamos, la normativa local, por ejemplo, que si llega y me exige, no, esa medición debe ser a diferentes alturas. Bueno, ya me va a quedar un poco difícil desmontar el equipo y empezarlo a mover ahí a diferentes alturas, sino que ahí me toca hacerlo con el trípode. Entonces siempre es bueno contar con el equipo para hacer mediciones estáticas cuando se requiera. Bueno, ¿qué otros criterios técnicos son importantes? Hay uno que es determinante, que es la distancia máxima que puede haber entre dos puntos de medición. ¿Por qué? Porque esto me va a impactar en lo que es la densidad de muestras que puedo tener, y por lo tanto en la calidad, digamos, del mapa que yo voy a generar. Porque entonces, si yo voy a cubrir un área muy grande, pero tengo muy pocos puntos, pues tal vez no va a ser un insumo suficiente para generar un mapa de calidad y realmente representativo de lo que está sucediendo ahí a nivel de campos electromagnéticos. Entonces, debo tener por lo menos cierta resolución de puntos en mi recorrido. Y la recomendación, la K113 habla de dos ambientes, uno no urbano y uno urbano. Para el caso de no urbano, me dice que la distancia máxima que puede haber de separación entre dos puntos de medición debe ser 10 metros. Mientras que para un ambiente urbano, o sea, ya más en ciudades, con sus edificios, etcétera, la distancia máxima de medición, vamos a ver acá, estamos simulando aquí como el recorrido, debe ser de 5 metros. ¿Listo? Entonces, ese par de criterios van a ser muy importantes y determinantes para el tema del desplazamiento que yo vaya a realizar, que es lo que vamos a ver acá. Hay el criterio del tiempo de medición del equipo, junto con el tema de la distancia, me va a impactar el tema de la velocidad de desplazamiento. ¿Qué es el tiempo de medición del equipo? Pues el tiempo que le toma al equipo realizar el procesamiento de una muestra, o sea, tomar una muestra, que se llama también el tiempo de integración. Y se relaciona con la velocidad de desplazamiento de la siguiente manera. O sea, la velocidad máxima que yo puedo desplazarme va a depender entonces de la distancia máxima de separación entre puntos entre el tiempo de medición del equipo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un equipo que me mide, por ejemplo, eh, como estos valores que tengo aquí de ejemplo, un segundo, que toma una muestra por segundo. Y yo sé que si yo estoy midiendo en una ciudad, en un ambiente densamente urbano, no puedo tener unos puntos separados mayores a 5 metros. Entonces yo no puedo llegar digamos, ir a una velocidad que yo quiera, porque entonces ya me empiezan a quedar muy espaciados esos punticos y ya empiezo a perder calidad para lo que es el procesamiento de datos. Entonces, aplicando esta fórmula, el resultado es el siguiente. Si mi tiempo de medición fuese de un segundo para un ambiente urbano, yo no podría ir más de 18 kilómetros por hora. Mientras que en un ambiente rural o no urbano, no podría superar los 36 kilómetros por hora para ir conservando esa distancia máxima de puntos. Ahora, aquí un tema muy importante. Ojo que a veces quien pone el límite podría ser el GPS, en el caso de que tenga un GPS externo. Porque, por ejemplo, en caso así similar, si mi equipo de medición llega y tiene un tiempo de medición de 300 milisegundos, yo de pronto digo, bueno, hago el cálculo y me sale una velocidad muy superior a esta de este ejemplo. Pero resulta que el GPS toma una muestra por segundo.
Entonces, de nada me sirve a mí basarme solamente en el tiempo del equipo, porque entonces, así el equipo solito, digamos, sí pueda desplazarse y para el equipo sí está tomando, digamos, 3 muestras espaciadas, digamos, cada 5 metros, pero resulta que el GPS se demora en reportar la coordenada, entonces lo que va a pasar es que esas 3 mediciones finalmente me van a aparecer con la misma coordenada, entonces finalmente pierdo la resolución. Por eso, entonces, es importante conocer qué equipos tengo y los tiempos de medición y irme por, digamos, el más restrictivo. Listo. Una vez realizada la medición, pues almaceno los datos en un archivo donde voy a tener ahí en una tabla los valores de campo asociados con una coordenada. Bueno, ¿y cuál era el tema de las mediciones de verificación? Bueno, estas se realizan, como hemos hablado, para validar que los resultados de drive test sí sean coherentes al compararlos con medición estática de 6 minutos. Pero también es, se pueden utilizar y se recomienda utilizarlos cuando en la medición de drive test detecto niveles que están por encima de cierto porcentaje del umbral o el nivel máximo de recepción. Entonces, por poner un ejemplo, el nivel máximo, perdón, de exposición. Por poner un ejemplo, el nivel es de 28 voltios sobre metro. Entonces, yo de pronto podría decir, bueno, eh, voy a poner un umbral al 50%. Entonces, si en el dry test yo ya alcanzo a medir un valor 50% del límite, o sea, 14 voltios sobre metro, entonces ahí me detengo, bajo mi equipo de medición estática y realizo una medición de verificación para ver que todo esté bien. Ese criterio, pues eso ya lo va a definir cada quien, incluso cada país según su normativa, pero pues dependiendo, digamos, si yo quiero ser más restrictivo o quiero ser como más, sí, como más exigente, yo podría decir, bueno, pues no, dejemos el límite en 25%. Entonces, cuando yo llegue y encuentre 7 voltios sobre metro o más, pues ahí llego y hago la medición. Entonces, ya eso depende de cada quien y de las necesidades que tenga. O también sitios de interés particular. Por ejemplo, si yo de antemano sé que en el área en la que yo voy a realizar el drive test hay más concentración de estaciones, porque yo cuento con las bases de datos o con información de operadores o demás, entonces yo puedo llegar y realizar algunas mediciones adicionales de verificación, por ejemplo, cuando son sitios así de interés particular. Y finalmente, pues que estas mediciones de verificación deben seguir las normas locales, en su defecto recomendaciones internacionales, que habíamos hablado, hay que medir a diferentes alturas, en diferentes posiciones, ya depende de lo que exija cada país. Entonces, listo. Una vez obtenidos los datos de medición, pasamos a lo que es el procesamiento de los datos. Entonces, ¿qué es para qué se hace el procesamiento de los datos? Nosotros necesitamos convertir estos valores discretos de campo distribuidos en el recorrido geográficamente en una superficie que me represente los niveles de campo electromagnético en cualquier punto de esa misma área en la que yo hice el recorrido. Entonces, miren aquí en esta imagen de ejemplo, estos circulitos rojos que están acá representan los valores discretos o los datos originales que yo tomé en un drive test. Y esta superficie que está acá es el resultado del procesamiento de datos que utilizamos, que se realiza a través de algoritmos de interpolación espacial para estimar eh, los valores conocidos, o sea, a través de los valores conocidos que obtuve con la medición, estimar valores en puntos no conocidos y así generar algo similar a lo que es esta superficie. Bueno, ahí se ve como con niveles, pero pues cuando normalmente yo los presento también en 2 dimensiones y ahí es donde yo aplico la escala de colores para ver ahí sí ya cuáles son las diferencias de estos niveles. Ahora, existen muchos métodos de interpolación o técnicas de interpolación. ¿Y cuál es el que se debe escoger? Pues se debe escoger el más adecuado. ¿Y esto qué quiere decir? Pues el que mejor se adapte a mis necesidades. Hay que tener en cuenta ciertos criterios para escoger un algoritmo de interpolación. Entre estos, por ejemplo, está
la distribución de los datos originales en el área. Recuerden que yo les dije que se trata de procurar que los datos estuvieran distribuidos, digamos, como lo más homogéneo posible, asemejando como una malla en el recorrido, porque esto va a facilitar, digamos, a que el resultado de la interpolación de la superficie sea como más similar a lo que realmente está sucediendo en los diferentes niveles de campo que existen en esa zona. Si yo ya la forma, digamos, de la medición de pronto está muy, por ejemplo, muy alargada o los puntos distribuidos muy inequitativamente, puede ser que ya entonces, dependiendo del algoritmo que utilice, ya me van variando ya mucho los resultados y que de pronto hayan partes en las que tenga unos picos o unos valles ahí importantes que ya no se van a salir un poco de la tendencia. Entonces eso es importante tomar en cuenta. ¿Cómo fue la distribución de los datos originales? Porque, como dijimos, a veces resulta muy fácil planearlos para que queden así bien ordenados, bien homogéneos, pero hay en ciertos lugares que es un poco más difícil. Entonces, hay que analizar esa información, esos datos que tenemos para ver cuál algoritmo podría ser más adecuado. También hay que analizar qué tolerancia a los errores de estimación puedo tener. Por ejemplo, si la superficie generada tendrá máximos muy superiores al mayor de las muestras, o si se suavizan demasiado los picos de las muestras que tengo, porque al final esa superficie va a tratar, en cierta medida, idealmente de pasar por los valores de medidos que yo tengo, pero no siempre va a ser así. Entonces puede ser que yo tenga, por ejemplo, un valor medido y que la estimación de la superficie en otros puntos, digamos, me dé mayor que el valor que yo medí. Entonces, no puede tampoco, digamos, tener diferencias muy grandes respecto a la tendencia de valores originales, eh, porque entonces ya ahí podría inducir un poco al error. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Y cómo los puedo utilizar? Bueno, típicamente existen herramientas GIS que nos facilitan mucho el procesamiento de los datos, que ya cuentan con algoritmos de interpolación, con diferentes algoritmos de interpolación, o también yo lo puedo implementar a través de programación o como quieran. Hay muchas formas de implementarlos. Realmente no es como un objetivo, digamos, decirles o recomendarles este algoritmo o este sistema, porque ya eso va a depender de cada quien y de los recursos con los que cuenten. Sin embargo, aquí les puedo mencionar algunas de las técnicas o algoritmos utilizados. Por ejemplo, este TIN, que es red irregular triangulada, o el IDW, que es distancia inversa ponderada, son algoritmos que se basan mucho digamos, en que si yo quiero calcular un punto desconocido, pues voy a buscar los puntos conocidos, que son los datos originales que están alrededor de ese punto, y pues me van a influenciar el valor de mi estimación dependiendo del valor de los puntos alrededor y la distancia que se encuentren de mi punto de estimación. Entonces, más que todo eso son así que trabajan con distancia. Hay otros como el Natural Neighbor, que se basa más en ponderación de áreas proporcionales a los valores de los puntos y demás, o como el Kriging, que ya lleva un poco más de procesamiento. Pero, como les digo, ya cuenta, cada quien tiene que analizar sus casos particulares y ver cuál algoritmo resulta mejor. Incluso no es mala idea que para un caso particular yo probar con diferentes algoritmos a ver cuál me da un resultado más adecuado. Luego del procesamiento de la información, se genera un archivo de salida, que normalmente es un archivo, puede ser raster, puede ser polígono, puede ser una imagen referenciada, donde ya va a mostrar el mapa de calor y que puede ser leído por herramientas de visualización, de nuevo las GIS o puede ser o Google Earth, de la que yo quiera. Entonces puedo obtener un resultado como este. Muy importante que este mapa esté acompañado de una escala de colores, porque de lo contrario no tiene ninguna relevancia. Si yo veo esa información así, pues no me dice nada, pero si ya tengo una escala de colores ahí puesta, pues ya puedo decir, bueno, aquí ya puedo interpretar la información que está ahí más fácilmente. Esta escala que está aquí es una escala recomendada por la K113, donde este valor de P es el valor de campo expresado como un porcentaje del nivel de exposición máximo, 28 voltios sobre metro. Pero al final, cada quien puede usar la escala que quiera. Por ejemplo, si es un regulador y ya cuenta con escalas estandarizadas, qué sé yo, puede usar la escala que quiera. Lo importante es que esté bien representada y bien explícita.
Y finalmente, para la presentación de la información, pues se aborda la estrategia más adecuada según las necesidades de quien es el interesado. O sea, se puede presentar esta información a través de reportes o, por ejemplo, dejar disponible los mapas en un portal web para consulta del público en general, eh, para que cualquiera pueda entrar, mirar y consultar estos valores. ¿Listo? Entonces, esto en general es el procedimiento para generación de mapas de calor de RNI con el procedimiento de medición de dry test con mediciones de banda ancha. Ahora vamos a mirar rápidamente lo que son otros escenarios de casos particulares. Uno de los escenarios de la que habla la K113 es la medición estática. Esta es más que todo como para aplicarla en sitios, digamos, en áreas más reducidas, digamos, por alguna necesidad muy particular. Por ejemplo, en este caso es un condominio. Supongamos que tal vez el condominio está preocupado por sus niveles de radiación, entonces solicitan una medición, digamos, de generación de mapa de calor. Entonces aquí lo que se hace es que se toma el área, se traza una malla y en los vértices de la malla se realiza una medición estática de las normales de 6 minutos con trípode, y de ahí en adelante el procedimiento o sea, la parte de procesamiento de datos y generación de los mapas es exactamente igual a lo que ya vimos. Simplemente cambia la forma en cómo se toman las mediciones. Se puede utilizar en ambientes indoor también, o sea, no solo así como en áreas pequeñas, sino también por ejemplo, en plantas, en edificios, parqueaderos, oficinas, o como ya vimos en áreas de interés como parques, centros históricos o condominios. El otro escenario particular son mediciones de baja frecuencia. Resulta que también podemos generar mapas de calor para dedicaciones de baja frecuencia, es decir, en fuentes eléctricas como subestaciones o líneas de alta tensión o en entornos de trabajo que trabajen con muchos sistemas eléctricos, y se aplica exactamente el mismo método de malla, o sea, que se traza por ejemplo, los puntos distribuidos más o menos como una cuadrícula, y se realizan las mediciones y el mismo procedimiento que vimos anteriormente. ¿Qué cambia? Pues los equipos de medición, porque estos deben ser adecuados para baja frecuencia, o sea, 50-60 Hz. Y cambia el límite máximo poblacional que vamos a analizar, porque ya no estamos, todas estas normas que estamos viendo están referidas a las bandas de frecuencia para servicios de telecomunicaciones. Pero aquí ya entramos a bandas de baja frecuencia y ya para eso existen ya otras, pueden ser normativas locales o pueden guiarse por recomendaciones internacionales, por ejemplo, la IEEE 644 de 1994, que me pueden definir, digamos, ya las pautas ahí para comparar los niveles eh, con las recomendaciones. Finalmente, puedo obtener resultados como este que se ve acá, que es un ejemplo de una medición en una subestación, donde tengo mi mapa de calor, tengo mi escala de colores y me da, digamos, una idea de cómo está la distribución de campos electromagnéticos en baja frecuencia. Otro caso también particular de las mediciones en bajas frecuencias que me pueden ser de ayuda como complemento para un dry test en altas frecuencias. Entonces, supongamos que yo estoy haciendo mi dry test ahí tranquilamente y me encuentro con una situación como esta. Unas líneas de alta tensión que pasan por una zona residencial, por una calle. Y digo, ah, caramba, esto también puede suscitar, digamos, preocupación entre la gente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, después, una vez que yo realice el dry test, identifique estas zonas, puedo llegar y regresar a la zona de donde estaban las líneas de alta tensión y realizar unas mediciones adicionales con método de malla o de recorrido, así punto a punto, con equipos de baja frecuencia y de cierta manera complementar el otro estudio que hice para altas frecuencias y que sea ya como algo más integral y que me funcione también para siempre buscando como mostrar o, o en la mía, mostrar la mayor cantidad de información posible, fácil de entender, para que la gente se sienta más tranquila al respecto. Entonces, bueno, esto sería el tema de generación de mapas de calor. Entonces, quiero agradecerles a todos por su atención y bueno, no sé si tienen, digamos, algún tema de las dudas y preguntas al respecto. Muchas gracias, David. Muy claro, muy interesante lo que nos has comentado. Por ahí creo que Jorge también va a tener unos mensajes. Sí, Y bueno, gracias, Raúl. David, si me regala la siguiente diapositiva.
La idea aquí es recordarles que nuestra calculadora está dispuesta para su uso. Por ahí hemos tenido algunas interacciones interesantes, algunas pruebas con algunas estaciones y algunas respuestas y preguntas que hemos podido orientar a las personas que están accediendo a la calculadora. Los invitamos a hacer uso de ella. Pueden escanear el QR que está en pantalla o pueden entrar al link que también se encuentra en pantalla. Asimismo, en nuestra página Tesamérica hay una sección de calculadoras, allí se encuentra también el acceso a la calculadora. Recordar que esta calculadora está adaptada a la disposición técnica IFT 007-2019, que es una herramienta que les puede ayudar bastante en estos cálculos relacionados con la exposición de campos electromagnéticos, el valor del campo en un punto dado y las distancias de cumplimiento. Y asimismo, recordarles que nos pueden contactar para poder hacer este mismo ejercicio para algún otro país. Esto es sin costo alguno. Simplemente es que nos hagan llegar cuál es la necesidad. Por ahí hemos visto que nos visitan personas de Costa Rica, de Uruguay, también de Colombia. Si necesitan alguna aproximación, alguna calculadora, que quieren también algo interactivo, que Tesamérica lo desarrolle y lo ponga a disposición del público en general, bienvenido sea. Nos pueden escribir a info@tesamerica.com. Estaremos pendientes, de pronto haremos alguna interacción con ustedes para el desarrollo de la misma y la pondremos a disposición del público en general. Bien. Bueno, Creo que algunas de las preguntas ya las hemos respondido por allí. Creo que no queda por ahí ninguna y además creo que ya casi salen a simulacro, ¿verdad? sí, ya estamos a prácticamente 7 minutos del simulacro. Por ahí a lo mejor quedó una pregunta. Muchas gracias pues a todos los que participaron en el seminario. Les recuerdo, este estará publicado en nuestro portal de YouTube. Pueden buscarlo en Tesamérica en YouTube y ahí van a encontrar esta información. También los invitamos a todos los que están en México que visiten la página de www.tesamerica.com.mx. Tenemos ahí listados los servicios que ofrecemos, entre ellos toda esta parte de generación de mapas de calor, de medición de RNI, pero también tenemos todo lo que es la parte de simulación y servicios de interferencia, y un nuevo servicio que está lanzándose en México como pionero en esto, que es la parte del Test Monitor Planning como un servicio público, en donde ustedes pueden suscribirse para tener acceso a módulos de simulación, a módulos de cálculo de interferencias en el caso de FM, a módulos de analítica, o también poder monitorear el comportamiento de señales en VHF o HF en la banda de 400 y 800 en 6 ciudades que hoy día tenemos desplegadas en tiempo real, ¿no? Entonces, mucha información que puede ayudarles a tomar decisiones con respecto al uso del espectro radioeléctrico. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. 5 minutos para las 11, preparémonos para el simulacro, lo que estamos en Ciudad de México y zonas sísmicas de la República Mexicana. Muchas gracias, nos vemos el 11 de mayo para estos ejercicios que vamos a hacer con la herramienta de Test Monitor Planning. Muchas gracias al equipo de Tesamérica que nos apoya siempre en la realización de estos webinars. Buen día a todos ustedes. Nos vemos el 11 de mayo. Muchas gracias. Hasta luego a todos.